Muy buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañan nuevamente en este ciclo de conferencias que hemos denominado la gestión integral del riesgo de desastre y que es un encuentro entre la academia, las instituciones públicas y privadas. Y bueno, en este esfuerzo participa, por supuesto, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Instituto de Investigaciones de Alertas y Riesgos, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres, ARRAIS. Y bueno, el día de hoy vamos a compartir un tema muy importante y de darle la palabra a nuestro ponente, el, el doctorante Mario Ruiz, quiero yo compartir con ustedes y sobre todo con los estudiantes unas ideas que hemos venido desarrollando en conjunto y que tienen que ver con la complejidad del riesgo de desastre. En primer lugar, quiero platicar sobre Michelle Walker, que en el año 2016 nos planteó esta idea del rinoceronte gris, que son riesgos que son evidentes y que sistemáticamente son ignorados con una elevada probabilidad de hacerse reales con un impacto elevado. Y todos de repente decimos, bueno, pues si están ahí los riesgos, son evidentes, todos los vemos, y hay pruebas de que ahí está el cambio climático que está incrementando la peligrosidad de los fenómenos asociados a la meteorología, al sistema meteorológico, en su intensidad, en su frecuencia, en las zonas donde se manifiestan, la urbanización acelerada que incrementa la exposición de nuestros bienes, por supuesto, la desigualdad y la pobreza que incrementan vulnerabilidad, y todo esto hiperconectado a nivel global. Vemos los sistemas de mercado que están hiperconectados, que hoy podemos pedir un producto y nos llega desde China. Y entonces, además están las enfermedades y las pandemias que no son nuevas, que ya se veían venir. La última en el año de 1918, la gripe española, pero en México desde el año 2004 se estaba preparando el plan de respuesta para la influenza, que se sabía podía venir de China, del sur de China, y que pues no son cisnes negros, es decir, no aparecen de la nada, sino que son enormes rinocerontes que están frente a nosotros. Y bueno, desde nuestra perspectiva, en realidad lo describe mejor un elefante que un rinoceronte. Y esta historia del elefante con 6 ciegos, en el cual cada ciego toca una parte distinta del elefante, uno la trompa, una pierna, el abdomen, la cola, la oreja o el colmillo, y cada uno lo describe de manera distinta. El que toca trompa dice es una serpiente o es como una columna, un muro, una cuerda, un abanico o una flecha. Y esto es muy importante porque los desastres y el riesgo de desastre son temas complejos. Y esta complejidad implica la necesidad de poder entenderla. ¿Y qué ha hecho el ser humano? Pues en realidad lo que hemos hecho es recortar la realidad en pedacitos. Como lo diría el doctor Niklas Luhmann, lo hemos dividido en sistemas: el sistema terrestre, biológico, social, económico, gubernamental, tecnológico, y de esta manera cada sistema mira hacia adentro, cada sistema se especializa y cada sistema aprende mucho de su propio ámbito, de su objeto de estudio, de su problemática, pero tarde o temprano estos sistemas son incapaces, perdón, de mirar el sistema de al lado. El sistema de al lado se vuelve externalidad y el sistema de al lado ya no pueden verlo y por lo tanto ya no pueden ver el elefante completo y tampoco podemos ver el rinoceronte que tenemos enfrente. Entonces, uno de los problemas de por qué no podemos intervenir el riesgo de desastre o los desastres de manera más efectiva es porque nos hemos hiperespecializado, y en ese sentido los sistemas de alerta temprana son sistemas
que de algún modo engloban esta complejidad, son capaces de mirar y de resolver esta complejidad para reducir daños, para reducir pérdidas, para reducir costos adicionales asociados a los desastres o a los riesgos de desastre. Y para eso, pues los sistemas de alerta temprana observan y actúan desde los diferentes territorios, desde las diferentes colonias, municipios, cuencas, desde las diferentes zonas de riesgo. Actúan también desde los diferentes sectores, el sector económico, el sector político, el sector hidráulico, el sector salud, el sector también intervienen desde las diferentes disciplinas, las disciplinas que estudian amenazas, las disciplinas que estudian la ingeniería, la tecnología, desde las diferentes disciplinas también que estudian las sociedades, sus relaciones y su comportamiento. Y finalmente, actúan desde los diferentes grupos de personas vulnerabilizadas, afectadas por los daños o las pérdidas, pero también afectadas por las diferentes condiciones de susceptibilidad al daño. Entonces, justamente por esto, hemos insistido mucho y desde la UACM, IDEAR también tiene un trabajo muy avanzado en esto, hemos insistido mucho en el hecho de que los sistemas de alerta temprana son fundamentales. Y por eso, en este ciclo de conferencias donde la academia, donde los sectores público, privado y social intervenimos de manera conjunta para discutir temas, por supuesto, los sistemas de alerta temprana resultan muy importantes como instrumentos para reducir daños, reducir pérdidas. Y por eso estamos muy contentos porque también nos acompaña para mí un gran amigo, compañero del doctorado y una persona a la que respeto y admiro mucho en estos temas de sistemas de alerta, Mario Ruiz. Y le quiero pedir, si es tan gentil la doctora Laura Aguirre, de platicarnos un poco sobre los aspectos curriculares del doctorante Mario Ruiz. Muchas gracias. Está cerrado su micrófono, doctora. Perdón, listo. Una disculpa. Antes que nada, es un placer saludarlos a todos. Bienvenido, maestro Ruiz. Es un privilegio tenerlo aquí, sobre todo con el tema tan importante y porque ya vamos a estar en lo que son la temporada de huracanes. Y bueno, la semblanza sí quiero aquí leerla toda porque quiero que vean toda la capacidad y todo lo que es el maestro Mario Ruiz. Nació en la Ciudad de México, es ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional, maestro con mención honorífica en sistemas computacionales por la Universidad La Salle en el tema propuesta de un sistema de alertamiento temprano de emergencias para la Ciudad de México. Cuenta con estudio en 2 doctorados en administración con especialización en la innovación de la ciencia y la tecnología en las organizaciones, en el Instituto Politécnico Nacional con el tema liderazgo en crisis. También caracterización de líder en desastres naturales y el doctorado en gestión integral de riesgos en la Escuela Nacional de Protección Civil con el tema modelo de prospección estratégica de desastres asociados a ciclones tropicales extremos en México, así como cursos de alta dirección en el IPADRI. Actualmente es representante ante la Organización Mundial de Meteorología de las Naciones Unidas para el uso protocolo común de alertamiento CAP. En México, también es representante de la sección de emergencias de la Organización para el Avance de los Estándares de Información Estructurada, OASIS, asesor y consultor del Instituto de Investigaciones y Estudios de Alerta y Riesgos, IDEAR, así como miembro por méritos y aportación a la nación en la Academia Nacional de Historia y Geografía en la UNAM. Como consultor e investigador, ha aportado y ha tenido reconocimientos en México y otros países. El uso de protocolos y mejores prácticas mundiales para la atención de emergencias y desastres a nivel local, regional, estatal y nacional. En el servicio público se ha desempeñado como director general de Tecnología y Sistemas Informáticos en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, subgerente de Informática del Sistema de Transporte Colectivo Metro, subdirector de Política Sectorial y coordinador de proyectos informáticos en la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México y subdirector de Coordinación Interinstitucional del Servicio Público de Localización Telefónica Locatel. Desde hace 13 años a nivel maestría
ha impartido las materias Administración y Gestión de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Administración de Proyectos Múltiples y Proyectos Globales, y Estrategia de Seguridad en Tecnologías de la Información en la Universidad Tecnológica de México y en la Universidad La Salle. Ha sido consultor especializado en estrategias, planes, proyectos e investigaciones relacionadas con la tecnología de la información y comunicaciones para la seguridad pública, protección civil y procuración de justicia en instituciones como Naciones Unidas, el Laboratorio de Sismología de la Universidad de Berkeley, el Banco Interamericano de Desarrollo, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Politécnico Nacional, Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto de Investigaciones y Estudios de Alerta y Riesgos AC, entre otros. Han sido, entre sus ponencias más sobresalientes, se encuentran los sistemas de alerta temprana de la EIRD de Naciones Unidas ante el COVID-19, características de un líder en desastre para el Colegio Mexicano de Profesionistas en Gestión de Riesgo y Protección Civil, génesis de los sistemas de alerta temprana para amenazas múltiples para el Consejo Consultivo de Cambio Climático del Estado de Michoacán, Multi-Hazard Early Warning System in Mexico para la Association of Pacific Rim Universities, el sistema de alerta temprana de Iztapalapa para el primer encuentro multisectorial para la GIR del Instituto de Geografía de la UNAM, atención a desastres en la seguridad humana para la International Septec Association, mejores prácticas de Naciones Unidas para los sistemas de alerta temprana. México cumple. Para el Congreso Nacional de Protección Civil, curso taller para evaluar sistemas de alerta temprana acorde a la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas para el Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgo y de Protección Civil. Diplomado de Integración de Programas de Protección Civil Módulo, Sistemas de Alerta Temprana para Instituto Mora, Sistemas de Alerta Temprana para Múltiples para la Comisión de Protección del Estado de Sinaloa, el papel de los sistemas de alerta temprana en la gestión integral de riesgos para el Senado de la República Mexicana, sistemas de alerta para amenazas múltiples para el Gobierno Estatal de Michoacán y la Universidad de Michoacán, los sistemas de alerta temprana multirriesgos de Naciones Unidas en México para la Academia Nacional de Historia y Geografía patrocinada por la UNAM, sistemas de alerta de desastres en México y el mundo para la International Project Management Association, Improves Integrated Aircraft and Multi-Hazard Early Warning Systems en Iztapalapa County, primer lugar como póster en la Plataforma Mundial para la Prevención del Desastre Cancún 2017, Naciones Unidas, y participación en el World Bonsai Forum de Davos, Sendai, Japón. Los sistemas de alerta temprana, componente estructural de la gestión de riesgo y de la Constitución Política de la Ciudad de México. Sistemas de alerta de desastre en México y el mundo para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sistemas de alerta masiva, protocolos de alerta común, sistema de alerta temprana y protocolo de alerta común, método de evaluación de sistemas de difusión de alertas masivas, eficiencia de los sistemas de alerta temprana para sismos para la Cámara de Diputados del Estado de México, sistemas múltiples de alerta temprana, cómo alertar a las comunidades para la Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca, sistemas internacionales de alerta temprana, mejoras, prácticas, lineamientos y estándares. Implementing CAP Protocol in México para la Organización Mundial de la Meteorología de Naciones Unidas del 2013 al 2019. Sistema integral de difusión de alerta temprana para necesidad para la Ciudad de México. Alertamiento unificado a la comunidad y autoridades de reacción en México. Presencia mundial del sistema de alerta sísmica. Cluster internacional. Evolución de una organización científica y tecnológica en México. Selección de personal en busca del director del Centro de Atención de Emergencias. La importancia de los planes de continuidad de negocios ante contingencias, propuesta de un sistema de difusión de alertamiento de emergencias para Ciudad de México, la importancia de la gestión de proyectos, crónica de una visión tecnológica de alto impacto a la sociedad, tecnologías de la información para la planeación estratégica, información para la gestión administrativa, conformación de la fibra óptica en el sistema de transporte colectivo metro. Podría yo seguir, pero creo que con esto queda claro que estamos ante el especialista en el tema. Muchas gracias. Adelante, maestro Ruiz. Muchas gracias a todos. Pues gracias por haber sido extenso ese currículum. Hubiera sido un poquito más concreto para que aprovechemos un poquito más el tiempo. Les agradezco mucho a todos. Y sin más preámbulo, si no tienen inconveniente, nos vamos con esta presentación que desarrollamos para esta ocasión. Si me permiten, voy a compartirla y me voy a ir un poquito rápido porque sí, ya tenemos ahí el tiempo encima.
Entonces, como comentamos el día de hoy, esta presentación desarrollada por el Instituto de Investigaciones y Estudios sobre Alertas y Riesgos, pues tiene que ver con lo que multicitadamente estamos comentando de sistemas de alerta temprana. Entonces, esta mejor propuesta o esta mejor práctica que propone Naciones Unidas, la vamos nosotros a conceptualizar, la vamos a ver nosotros en un marco teórico, vamos nosotros a ponerla a prueba en la actuación de México ante el COVID-19 con una herramienta que desarrollamos y que vamos a explicar ahorita. Vamos a tener una introducción, vamos a ver de qué se componen los sistemas de alerta temprana. México ha tenido un caso de éxito en este tipo de sistemas. Vamos a ver qué es, por qué se da y dónde se dio. Vamos a hacer una evaluación rápida con estos mecanismos que nos propone Naciones Unidas en México ante el COVID-19 y vamos a cerrar en un tema de cómo la ciencia y la tecnología ha aportado a toda esta plática, a cómo establecer este modelo de atención de emergencias, de una parte preventiva, y cómo podemos nosotros aplicarlo a futuro en otro tipo de riesgos, ¿no? Tenemos conclusiones y ponemos las referencias donde se tomó el trabajo desarrollado en la actualidad. Entonces, nosotros observamos que la historia nos dice que vamos a seguir teniendo esos fenómenos perturbadores más frecuentes y más intensos. Se van a concatenar con otros, el día de hoy la pandemia, con uno económico, y vamos a ver ahorita los resultados que hemos tenido y lo estamos viviendo. Casos tan críticos como el huracán Katrina nos han demostrado megafallas en la administración de emergencias, principalmente con una pobre administración y un pobre liderazgo en la crisis. También los gobiernos el día de hoy deben de tener una forma de reaccionar adecuadamente mediante una administración y gestión de estas crisis, con herramientas que les permitan monitorear y reaccionar adecuadamente. El uso de la ciencia y la tecnología se puede cuantificar en estos factores de riesgo que permiten vislumbrar la ocurrencia de un desastre y generar a su vez notificaciones y alertas para una respuesta coordinada y colaborativa de autoridades y comunidad. Sí es importante comentar aquí que la parte de coordinación y colaboración entre autoridades y comunidad es un eje rector de los sistemas de alerta temprana, como vamos a ver más adelante. El día de hoy esta pandemia nos ha enseñado pues bastantes cosas, ¿no? Que aún con anuncios, como comentábamos, en el 2005, esas estrategias internacionales de poner centros de monitoreo en cada uno de los países para que nos preparemos, no se han implementado en muchos lugares o han sido incorrectos, ¿no? La comunidad científica el día de hoy y experta y profesional en el tema no ha sido suficientemente escuchada. Asimismo, se encuentra una eventualidad en una incapacidad de poder crear un liderazgo con información cierta para una buena y correcta toma de decisiones. El día de hoy, con este mecanismo que vamos a mostrar, estas herramientas que vamos a mostrar en la presentación, se busca hacer una evaluación rápida de cómo ha sido el desempeño desde la perspectiva de los temas de alerta temprana de Naciones Unidas ante la pandemia del COVID-19. En este ejercicio se propone que debemos de vertir nosotros observar cuatro grandes componentes que son los que nos dice la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres. El primero es conocimiento del riesgo, el segundo es servicio de monitoreo y alertamiento, el tercero difusión y comunicación, y el cuarto, capacidad de respuesta, que es lo que vamos a estar observando más adelante. Esta aplicación, este desarrollo, esta evaluación, se aplicó con los mecanismos que vamos a ver a investigadores expertos y profesionales en el tema que tienen un pensamiento estratégico y de liderazgo y que se han especializado en gestión integral del riesgo y que hayan tenido práctica y experiencia comprobada en este tipo de eventualidades a nivel regional, estatal o nacional. También vamos a ver ahorita estos conceptos que en lo general el sistema de alerta temprana, si lo vemos nosotros como un tema de inicio a fin, es un puente que nos crea la conexión entre el monitoreo de fenómenos perturbadores, como decía Luis Eduardo hace un rato, hasta una reacción unificada, coordinada y colaborativa de las autoridades y la comunidad. Es decir, ¿cómo puedo yo, desde que se está notificando que un umbral se está llegando a un límite, para ser notificado a las personas que están en riesgo, a la comunidad, a la población, pero al mismo tiempo a la autoridad, para que reaccione de una manera adecuada y se prevea este tipo de eventualidades que ocasionan y generan un desastre? Entonces, el día de hoy,
Este puente lo único que busca es crear en los países, que es lo que buscan las Naciones Unidas, la finalidad de salvaguardar la vida y la propiedad. La comunicación de riesgos y alertas debe ser orientada a la población de una manera comprensible, oportuna y fiable. El adjetivizar nosotros este tipo de comunicación es muy sencillo, pero ya en la práctica nosotros debemos de tener pues medios de comunicación tecnológica y técnica y científicamente comprobados, monitoreo. Debemos de tener esos umbrales desarrollados por núcleos o centroides de riesgo, los cuales se tienen que comunicar a esas regiones, a ese territorio y a la población que tiene esta probabilidad de que el riesgo se manifieste y puede ser un desastre. Pero si no lo hacemos de una manera comprensible, es decir, que se entienda y que sea oportuno, es decir, que estos medios de monitoreo estén vinculados con esta cadena que vamos a ver al final, nos debe dar un tiempo de oportunidad muy importante para una reacción correcta. Pero aparte de eso, que sea fiable. Es decir, el día de hoy Naciones Unidas también algo que nos busca y que nos pide es que la información de alertas debe de ser de parte de las autoridades, no de instituciones privadas, no de desarrollos que no están comprobados, que no están validados por la autoridad responsable de alertar. Si no, tendríamos múltiples sistemas de alerta, múltiples sistemas de riesgos que están monitoreando, y eso es lo que nos crea, y coincidimos con esa política de Naciones Unidas, una confusión en los países. Es decir, yo puedo tener un sistema de alertas y notificaciones de un país para una región por las autoridades de ese país. Si nosotros nos vamos a otro país y nos llegan alertas de nuestro país, pues no es una buena práctica. Es decir, donde esté yo, debo de recibirlas oportuna, fiable y comprensiblemente estas notificaciones y alertas de algún riesgo. Desde el origen, siempre ha sido una usanza de que tengamos nosotros que vivir en zonas de riesgo. Es humanamente, siempre ha sido humanamente y históricamente cierto. Estos lugares siempre han tenido sistemas de alerta que efectivamente nos dan esa oportunidad de poder reaccionar y poder tener nosotros esa oportunidad. Hoy, estos tipos de alertamientos se han integrado, se han orientado y se busca que se orienten a la comunidad, a la población, convirtiéndose en un servicio que los gobiernos el día de hoy están dando. Es decir, que hoy una alarma, una alerta, se deben de integrar de una manera en un tipo de múltiple alertamiento, que es otra de las estrategias que busca la Organización Mundial de Meteorología con el Multi-Hazard Early Warning Systems. La alerta involucra a toda la comunidad y es un punto muy importante que debemos de tener todos en la conciencia. Todo el desarrollo de este encadenamiento que vamos a ver en próximas diapositivas tiene que ver y tiene que estar con un solo fin, que es comunicarle a la comunidad, desde el liderazgo más alto hasta la población más vulnerable. Si no se tiene esta conciencia de dar un mensaje comprensible a esta comunidad con esta orientación, los sistemas de alerta temprana no tienen un fin concreto, no tienen un fin real. Y tiene que ser con tanta oportunidad como los sistemas que tengamos a la mano a través de múltiples medios. ¿Qué me refiero a múltiples medios? Pagers, televisión, radio, redes sociales, lo que tenga esa comunidad a la mano, sistemas de altoparlantes de alta potencia, cualquier cosa que le haga llegar esta notificación de que se puede manifestar el riesgo o que puede ser un desastre en un momento dado. Hoy, la ciencia y la tecnología nos está dando la oportunidad de mejorar cada uno de estos componentes que encadenan y que dan los sistemas de alerta temprana en los 4 componentes que comentábamos. El día de hoy hemos hablado mucho de la gestión integral de riesgos, gestión de riesgos, y vemos aquí un mapeo que es el que utilizamos, el que se utiliza muy comúnmente en múltiples espacios, en múltiples escenarios, y vemos que los sistemas de alerta temprana son parte de la gestión integral de riesgo, para que lo ubiquemos nosotros en la reducción de riesgos existentes, ¿no? Que son los latentes, y nos dice que estos sistemas pues están interconectados con las demás etapas y las demás partes del sistema de gestión integral de riesgo. Entonces, forma parte y da coherencia a este modelo. También algo que nosotros observamos el día de hoy a la lectura del marco teórico, nos dice que en el año 2020 es el más calamitoso en términos de salud desde la pandemia de la gripe de 1918. La peor crisis económica desde la Gran Depresión
y que efectivamente va a seguir teniendo consecuencias directas e indirectas el día de hoy, no todavía calculadas, pero que van a durar mucho tiempo. Esta pandemia nos ha afectado a más del 10% de la población mundial, ¿sí? Además, muchos lugares de Europa, Estados Unidos, Brasil y México, puede ser un efecto mucho mayor, y ahorita vamos a ver por qué. Con más de 10,000 muertes por semana, el COVID-19 es por ahora la tercera causa de muerte a nivel mundial y en México la principal causa. Esto es para que dimensionemos qué es el efecto que hemos tenido de este desastre, de esta pandemia. No todas las regiones del mundo se han visto afectadas de igual manera. Algunos países han tenido mejor desempeño que otros. Los países que gozan de ambas condiciones, que tengan un liderazgo, que tengan sistemas de alerta temprana, que estén preparados, como Nueva Zelanda y Noruega, han tenido un desempeño correcto durante esta pandemia. La buena comunicación es también un componente de la buena gobernanza y resulta esencial en una crisis. Esto es una crisis que debemos nosotros de ver cuáles son esos efectos concatenados y decir y dar y comunicar esa información para que tengamos una buena reacción, para que tengamos una buena toma de decisión en cada uno de esos múltiples componentes que nos genera una situación de crisis como la que estamos viviendo. Bueno, el día de hoy, como comentamos, estos sistemas de alerta temprana interconectan el monitoreo de fenómenos, como vemos en esta diapositiva, sismos, laderas inestables, heladas, se concentran en un solo hub de alertas que observan y alertan a la población y le mandan a dos grandes universos en específico estos comunicados dependiendo los protocolos desarrollados para este tipo de información que comunicamos. Se lo mandamos, se lo difundimos a la población en riesgo, decíamos, desde el liderazgo más alto hasta la población vulnerable, niños, y a las autoridades al mismo tiempo. Se ve muy sencilla este puente de comunicación, se ve muy sencillo este esquema, pero es mucho trabajo y es mucha labor que vamos a observar y vamos a ver ahorita cómo se compone esto. ¿Qué buscamos nosotros al tener estos sistemas? Que me lleguen en cualquier momento, es decir, 3 de la mañana, 2 de la mañana, ¿sí? Sábado, domingo. Que me diga cómo actuar para tomar medidas para evitar o reducir el riesgo y prepararme en una respuesta eficaz. Que sea cierta, decíamos hace rato, que sea oficial, ¿sí? Y que efectivamente esté disponible antes y durante y después de esta eventualidad. Aquí nosotros tenemos un ejemplo muy sencillo, pero que vemos nosotros cómo podemos evaluar un sistema de alerta temprana, pero ya en manifiesto. Entonces, voy a pasar rápido este par de videos y los voy a comentar. Regularmente en pláticas hacemos una dinámica con estos dos videos, pero observémoslos, los dos fueron en el mismo año, ¿sí? Y son dos lugares de comunicación, fue el del 18 de abril de 2014, ¿sí? Y en el mismo mes, pero allá en el mismo año en California, ¿no? Veamos cómo reaccionamos nosotros en ambos casos. En este momento son las 9:27, está sonando la alerta sísmica. Aquí, por supuesto, en las instalaciones de Televisa Chapultepec, obviamente en varios edificios de la capital de la República Mexicana. Comenzó a las 9:27 el sonido de la alerta sísmica. Hasta este momento no se ha sentido absolutamente nada. Ya muchos de mis compañeros que están aquí en las instalaciones de Televisa están prestos a salir en las instalaciones. En este momento ya se empieza a sentir, estamos viendo aquí las lámparas, las luces que están en el estudio, está sintiéndose con fuerza, están esquiando bastante fuerte algunas de las lámparas, van varios segundos de este sismo, estamos viendo cómo se están moviendo las lámparas que están instaladas justamente arriba de las mesas de Matutino Express, que continúa este movimiento. Es un sismo fuerte, hay que guardar la calma, mucha gente empieza... Eso sucede aquí en México, ahora veamos en Estados Unidos en situaciones semejantes. Ginger, thank you. Coming up, more problems for a troubled Earthquake. Yep, We're having an earthquake. Observen la pantalla de atrás de esos comunicadores. Okay, it appears to have stopped. We're gonna jump right now to the U.S. Geological Survey. Let's get right on that right now. That felt very close. very strong. Yeah, let's get right on that. Okay. All right, Henry, we're going to bring you into this. You can see right now, I mean, we've got stuff kind of here falling. We've got Okay. some
ceiling falling from the rafters up here. Si nosotros hacemos un análisis forense de la alerta, en este caso, en ambos casos, observamos cómo en México, pues se escuchó un sonido que tiene identificado esa institución, Televisa, como alerta sísmica, que no es el sonido que nosotros reconocemos como uso y costumbre aquí en México, pero lo tienen. Es decir, si nosotros hubiéramos estado en ese lugar, ese sonido puede ser pues una puerta de emergencia o puede ser una alerta de incendio, no lo sabemos, ¿no? Una alarma de incendio. Entonces, esa es una primera anotación. O sea, no se tiene generalizado ahí, por lo menos en este lugar, la alerta sísmica. 2, su protocolo del comunicador, pues es quedarse ahí, como observaron, exponiéndose él a que se le cayera pues alguna de las luminarias que tiene ahí, que son muy pesadas, y seguir manteniendo ahí la calma, porque eso también hay que notarlo, al momento de que Salazar escucha el sonido que le identifica como un sismo inminente, pues tiene una calma, tiene una forma ya desarrollada de poder seguir comunicando ante esta eventualidad. Sin embargo, nosotros observamos a los compañeros comunicadores de allá de Estados Unidos que lo primero que hacen, y veamos los protocolos, es protegerse, porque vamos, la falla de San Andrés la tienen muy cerca y otro tipo de eventualidades. Entonces, lo primero que hacen es meterse abajo de la mesa, protocolo efectivamente. No tuvieron ninguna alerta de sismos, eso es bien importante, el día de hoy todavía no lo tienen en Estados Unidos, no tienen una alerta de sismos, pero sí lo sintieron y se meten abajo, no tuvieron la oportunidad, según los que tuvo Lalo Salazar, y se meten abajo por protocolo de la mesa. Pero adicional a ello, ellos dicen, vamos a comunicarnos al USGS, que es la autoridad que monitorea y que ve y que da, así como aquí en México, esa dimensión del sismo, pero más que nada para preguntar si esa tremosidad que sintieron fue un sismo. Entonces, vean las dos diferencias. Entonces, los sistemas de alerta temprana, decíamos hace rato, debe de ser de la autoridad, mandado por la autoridad, es decir, el sonido de alerta sísmica aquí nos falló ahí donde está Lalo Salazar. Debemos nosotros de comunicar un umbral, pues claro, lo tenía y lo supo porque ya lo tenía Lalo Salazar. Y aparte de eso, debe estar él con un protocolo, no sé si sea el correcto o no, el que desarrolló él. Y en Estados Unidos vemos la principal deficiencia, que ni siquiera tenían un sistema de alerta de sismos. Y de ahí, pues vamos, infieren muchas hipótesis de que pudo haber sido una bomba que estalló a un lado, un misil que cayó por el otro lado. No sabemos, no tienen la certeza. Lo segundo es, cuando ellos reaccionan, como no están acostumbrados a esto y tienen esa gran incertidumbre, pues observen el rostro. Sabemos nosotros que estamos en este ámbito de investigación, de operación y de administración de crisis y emergencias, que cuando uno tiene este estrés, como se observa que lo tienen los comunicadores, no necesariamente reaccionamos bien. Este es un ejercicio muy interesante para todos nosotros de cómo ya en un momento de un desastre, porque pudo haber ocurrido efectivamente en este momento, el 18 de abril, de ese entonces, un sismo tan fuerte como el que nos ocasionó en el 2017, lo mismo en Los Ángeles. Pero efectivamente vemos que todo lo que tienen a la mano es suficiente, pues no es suficiente todavía. También el tener nosotros monitoreo de volcanes, de calidad del aire, ahora con esa basura, espacial, tenemos nosotros suficiente información, lo tenemos en centros de monitoreo, centros especializados, pero aún así, teniendo este monitoreo, lo que buscan los sistemas de alerta temprana es comunicárselo de una manera oportuna y entendible a la comunidad, a la población que está en riesgo. Es decir, tenemos hoy estos centros y tenemos estas páginas de internet que podemos nosotros entrar y verificar, pero le llega a la comunidad, ¿es suficiente esto para que nosotros tengamos un sistema de alerta temprana? Pues no es suficiente, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahorita, y es un concepto de los sistemas de alerta temprana que vienen desde el 98 de la Conferencia Internacional sobre estos sistemas, ¿sí? Se sigue en una cumbre mundial de desarrollo sostenible, allá y nos dicen que deben de tener un planteamiento en las políticas y planes sostenibles en los países, y ya en la segunda conferencia de sistemas de alerta tempranos nos mencionan que deben de integrarse estas a las políticas públicas de los países. Adicionalmente, en el 2004, estos sistemas entran a la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres. En el marco de acción de Hyogo, 2005-2015 que conocemos,
se mencionan como una importancia de conocer los riesgos y poner la alerta temprana para reducir los desastres, centrados en la gente, centrados en la comunidad. Es un tema muy importante y un enfoque, yo creo que de los más relevantes que debemos de tener y considerar nosotros, que el trabajo es centrado en la población, centrado en la gente. Se sigue desarrollando inclusive en los acuerdos de Cancún de la COP16, se mencionan los sistemas de alerta temprana, donde México pues debe de cumplir por compromiso a nivel nacional, subregional y regional, local, pues tener este tipo de sistemas. Es decir, pues tenemos ahí una evidencia de cumplimiento, pero que no hemos desarrollado en su cabalidad. El día de hoy, Sendai nos dice en estos 7 grandes objetivos, teniendo el 7º, que debemos de tener mayor acceso a sistemas de alerta temprana para peligros múltiples y a la información relativa del riesgo de desastres. El concepto fundamental, y me gusta mucho este de Hyogo, nos dice, deben crearse centrados los sistemas de alerta temprana en la población, para que permitan alertar en tiempo y forma clara a las personas expuestas a los riesgos, teniendo en cuenta las características demográficas del género, la cultura y el modo de vida de los destinatarios, dando orientación sobre la forma de actuar en caso de alerta y contribuyendo a la eficacia de las intervenciones de los encargados de la gestión de las situaciones de desastre y otras autoridades. Este concepto es neural, este concepto es fundamental de los sistemas de alerta temprana. Pero vamos a hablar de esos 4 componentes que decíamos al inicio, ¿sí? Estos componentes se identifican en un trabajo de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres en el 2006, donde realizan este documento que está en las referencias, que es la encuesta global de sistemas de alerta temprana, una evaluación de las capacidades, deficiencias y oportunidades para la construcción de estos. Aquí nos hablan de 4 grandes componentes, y también lo tienen en las referencias, que es el Multi-Hazard Early Warning Systems, a Checklist de 2017. Véanlo, denle una leída, ahí están las referencias, pero nos vamos a centrar en los 4 grandes componentes. Conocimiento del riesgo, el primero, ¿sí? El segundo es el monitoreo y alertamiento, la diseminación y comunicación, el tercero, y la capacidad de respuesta. Bajo cada uno de ellos hay primariamente en este desarrollo que hizo en 2006 ciertas preguntas, ¿no? Conocimiento del riesgo nos dice que debemos de tener una recopilación sistemática de datos y llevar a cabo evaluaciones de riesgo. Monitoreo y alertamiento nos dice desarrollar el monitoreo de riesgos y servicios de alerta temprana. ¿Qué se refiere a esto? Sí estoy yo monitoreando, pero debo tener umbrales ya determinados o predeterminados, mejor dicho, al riesgo, de las zonas que vamos nosotros a tener como núcleos de riesgo. No es lo mismo el riesgo en una zona alta que en una zona baja, que en un país que en otro. Debe de haber un riesgo y debe ser evaluado, repito, como centroides de riesgo a los lugares que nosotros vamos a estar mandando estas notificaciones y alertas. Diseminación y comunicación. Debe de ser una comunicación de esta información del riesgo a la comunidad, a la población por múltiples medios, ¿sí? Y debemos de estar preparados con procedimientos, protocolos para poder tener esta capacidad de respuesta. Es decir, si nosotros sabemos de que tenemos un riesgo, lo tenemos monitoreado, nos lo envían a nosotros y nos llega en tiempo y forma, debemos de tener una reacción correcta ante esta eventualidad. Eso es lo que nos dicen esos 4 componentes de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres del 2006, que el día de hoy estamos hablando. Es decir, los componentes de estos sistemas de alerta temprana nos sugieren es algo que propongo, que es la cadena de valor para alertamiento temprano. Es decir, sumadas esos 4 grandes componentes, nos debe dar un resultado para salvaguardar la vida y la propiedad de los mexicanos. Es decir, que nosotros podemos, en un momento dado, evaluar estas capacidades, ¿sí? En tiempo inclusive. O sea, ¿cuánto tiempo? Nosotros tenemos el conocimiento del riesgo, podemos nosotros monitorearlo y alertarlo, diseminarlo y reaccionar. Si sumamos todo eso, le ganamos una gran ventaja a poder prever esas reacciones y poder tener una reacción correcta. ¿Qué es lo que buscamos con los sistemas de alerta temprana? Sumando estos 4 componentes y al final como resultado, tener un tiempo de oportunidad con una precisión de ese riesgo a la comunidad que está expuesta a esa eventualidad, con un mensaje correcto, claro, que aporte y abona un mensaje correcto a la comunidad para que pueda reaccionar y proteja su vida.
Conocimiento del riesgo, que es el primero, pues tenemos suficiente información en diferentes espacios científicos comprobados y oficiales, como el Servicio Sismológico Nacional, y vamos a enfocarnos ahorita al tema sísmico para que sea un ejemplo, y así puede ser una evaluación para cada uno de los riesgos que nosotros tenemos en la región que estaríamos nosotros evaluando para poner un sistema de estas características. Es decir, el conocimiento del riesgo tenemos nosotros, pues, múltiple información, mucha información desarrollada por científicos, por centros especializados como el Servicio Sismológico Nacional, e inclusive podemos tener mapas de aceleraciones, mapas de riesgo, atlas de riesgo, todo de este fenómeno. En particular estamos hablando del sísmico. Entonces, tenemos mucha información acerca de eso. Entonces, sabemos, lo regionalizamos y lo vemos. Tenemos atlas de riesgo, tenemos muchos sistemas, mucha información que nos da esa presión de riesgo que estamos nosotros evaluando para alerta temprana. Monitoreo y alerta. Tenemos un sistema como el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano que está monitoreando efectivamente este fenómeno, y vemos ahí los equipos que se tienen, los acelerómetros que se tienen, para poder tener una red neuronal, una red inteligente para que reaccione ante una eventualidad sísmica, que nos notifique efectivamente que tenemos esa eventualidad y que nos alerte. Es una herramienta que tenemos el día de hoy y que nos sirve como monitoreo y alertamiento. Alertamiento porque ya se tienen umbrales en matrices de decisión para poder decidir con estos acelerómetros, con esta red neuronal informática, autómata, dónde debe de alertar según la magnitud y la distancia del punto de riesgo que nosotros estamos queriendo alertar. Entonces, monitoreo y alerta. Pero también con esta información, nosotros podemos tener sistemas de diseminación y comunicación. Aquí, por ejemplo, vamos a observar rápidamente un sistema donde nosotros, antes de una eventualidad, podemos estar informando a la comunidad, ¿sí? Durante la eventualidad podemos mandar información también a múltiples medios, y también después de la eventualidad, qué reacciones poder tener. No voy a ampliarme mucho en este ejercicio, pero el día de hoy podemos tener este tipo de sonido, este tipo de mensajes al público directamente que se encuentra en algún tipo de riesgo. Escuchémoslo. Alerta volcánica. Alerta volcánica. Alerta volcánica. El Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación informa sobre el resultado del monitoreo del volcán Popocatépetl, que se realiza conjuntamente con la UNAM. El semáforo de alerta volcánica ha cambiado a color rojo. El semáforo de alerta volcánica ha cambiado a color rojo. Se informa a la población del Valle de México mantenerse en su casa, con las ventanas y puertas cerradas, evitar circular y salir a la calle salvo que sea una emergencia. Se han suspendido las clases en todos sus niveles y se han cerrado al tráfico aéreo los aeropuertos de Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca. Mantenerse informado de los reportes de cada hora que estará informando la Autoridad de Protección Civil de su localidad. Este tipo de mensajes ya se encuentran protocolizados. Existen protocolos que también es una mejor práctica de Naciones Unidas, como el protocolo de alerta común, que está muy bien definido y que está estructurado, y que múltiples países ya lo ocupan el día de hoy: Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia, México en algunas partes de monitoreo lo estamos desarrollando, lo estamos implementando, para que tengamos una forma sencilla y homogeneizada, homologada, de poder comunicar nosotros estas notificaciones y alertas. Y así podemos tener nosotros diversos tipos de alertas. Alerta amarilla huracán Dora. Esta madrugada Dora se mantiene en huracán categoría 4, cambia su rumbo al noroeste. Importante banda nubosa está en la zona marítima de Nayarit, Jalisco. Nosotros en los tipos de sistema, siendo tecnólogo su servidor, nosotros escribimos este tipo de mensajes, le damos ese umbral, decimos dónde va a ser y damos instrucciones. Y qué probabilidad de que ocurra, ¿no? Todo eso puede ser escrito en texto, y lo que estamos escuchando nosotros es le llamamos tecnológicamente un text to voice, es decir, lo que yo escribí es un robot el que me lo está diciendo ahorita, no es una persona, automáticamente. Esto nos da una capacidad de que cuando yo lo escriba, puedo mandarlo a diferentes medios, ¿sí? Utilizando tecnologías estandarizadas y utilizando esas tecnologías para desastres específicamente. Si es un momento antes de que ocurra, puedo yo ampliarlo, depende del tipo de fenómeno, depende del tipo de medios de comunicación, y lo puedo yo ampliar
a sistemas de radiocomunicación, a teléfonos, a redes sociales, a lo que yo quiera. A esto nos referimos a diseminarlo en múltiples medios, el mismo mensaje. Regularmente nosotros en este tipo de eventualidades nos llegan de 2 o 3 manos, interpretados inclusive en algunas ocasiones, por ese paso por varias manos. Aquí se debe de protocolizar este tipo de mensaje desde un principio, para eso nos sirve el protocolo de alerta común, y diseminarlo por múltiples medios para que sea coherente y sea una reacción unificada con el mismo mensaje y con la misma información. En el mundo existen diferentes tipos de estos sistemas. Indonesia, en Estados Unidos existe el Emergency Alert System, que es una base fundamental y primaria. Si vemos un mapita allá abajo, son transmisores en VHF que utiliza la National Oceanic Atmospheric Administration para mandar mensajes de alerta a la población en ese país. Y si vemos aquí en el mapita de abajo, existen alrededor de 1,100 transmisores que mandan en VHF esta información de alerta. ¿Por qué en VHF? Porque este medio de comunicación, estas radiofrecuencias se utilizan para la guerra y los desastres. Y también existen medios de comunicación digitales, que es una política pública de Estados Unidos, que es el IPAWS, es el Integrated Public Alert Warning System, que patrocina la FIMA, que nos hace llegar ese mismo mensaje, pues, a redes sociales, a televisores, a celulares, en fin. Tenemos y debemos de tener, como Estados Unidos, sistemas de múltiple riesgo, de múltiple medio para mandar estos múltiples riesgos que nosotros tenemos y que estamos. Y utilizan protocolos ya establecidos, hechos específicamente para mensajes y desastres. La capacidad de respuesta, pues tiene que ver con esta socialización de estos planes, tiene que ver con procedimientos, tiene que ver con protocolos para cada uno de ellos. En el caso de la Ciudad de México, pues podemos tener guías, planes familiares, claro, por supuesto, porque es un núcleo bien importante, donde se desarrolla un trabajo muy fuerte para que podamos nosotros reaccionar con esta información adecuadamente, ¿sí? Simulacros. Hoy tenemos también y hemos visto en algunas ocasiones, que para poder trabajar, para poder poner a trabajar este tipo de sistemas, existe una vulnerabilidad que nos dicen los autores, que es la vulnerabilidad institucional, donde es muy rígida, obsoleta o falta de coordinación en las cuales la burocracia influye en los criterios, influye también en esta parte de comunicación en su propio personal estratégico, táctico, operativo y también a la comunidad. Hay que poner mucha atención en eso. Entonces, vamos a ver rápidamente este método de evaluación que propone el Instituto de Investigaciones y de Estudios sobre Alertas y Riesgos, que tiene que ver con esta variable del tiempo. Decimos los 4 componentes. Hoy se despliega en más de 20 puntos cada uno de estos 4 elementos: conocimiento del riesgo con 5, servicio de vigilancia con 4, difusión y comunicación. Entonces, lo que nos dice es que todo esto debe estar ligado a este tipo de sistemas. Vamos a ver ahorita un caso rápido de éxito de estos sistemas que se desarrolló, y por cierto aquí varios compañeros apoyaron, especialistas y expertos en el tema, donde para poderlo desarrollar se creó un marco metodológico conceptual de protocolos, procedimientos y mejores prácticas nacionales e internacionales. Es decir, con esa experiencia nosotros cubrimos cuál es ese conocimiento. Con ese conocimiento que se desarrolló para lluvias fuertes, en Iztapalapa se desarrollaron umbrales con base a estos núcleos de riesgo. Es decir, no le afecta lo mismo a Iztapalapa que a Iztacalco, que a Magdalena Contreras. Se desarrollaron para cada uno de ellos. Se desarrollaron procedimientos para que fueran los actores a interactuar mediante un mensaje unificado que coordine efectivamente esas acciones, tanto de las autoridades como de la población. Es un trabajo bastante extenuante, donde aquí Alfredo, el director de IDEAR, pues estuvo encabezando estos desarrollos tan importantes. Adicional a ello, y al final, nosotros en un tema de emergencias, en un tema de crisis, no vamos a poner un procedimiento largo, vamos a poner infografía que nos permita tomar decisiones así de sencilla. Aquí colaboraron muchos expertos en este tema, y esta infografía nos dice muy sencillamente cuál es el color, cuál es el tiempo, en qué momento estamos esperando un impacto, qué tipo de aviso estamos dando, cuál es la fuente de información y fundamentalmente cuáles son las acciones de la población que debe de realizar y cuáles son las acciones de la autoridad que debe desarrollar. Si se fijan, todo está concentrado en este pequeño infograma que verdaderamente reúne todas esas capacidades que se tuvieron al desarrollar puntualmente cada uno de los procedimientos. Claro, esto tiene que darse en una forma
clara a la población, donde ya se crea información, infografía específica para la población, que es esta, ya muy sencilla, muy desarrollada y muy pensada, utilizando estándares, normas y mejores prácticas internacionales para poderlo desarrollar. Cuando se pone a trabajar esto, es un trabajo de gabinete y se evaluó al principio qué oportunidad teníamos y se calificó de 0 a 10 el sistema de alerta, múltiple de alerta temprana para lluvias fuertes en Iztapalapa. La calificación es en el momento de 10, fue de 3.2. ¿Por qué? Porque efectivamente vemos que esta concatenación de 4 elementos con estos múltiples reactivos que tenemos, más de 20, los evaluamos y salió esta calificación de 3.2. Después de haberlo puesto a trabajar, vimos que se desarrolló una mejora sustantiva y vimos que en gabinete lo pudimos calificar con una calificación de 8.4 de 10, es decir, mejoró bastante. Pero eso es un trabajo de gabinete, compañeros, que podemos observar aquí en el escritorio, ¿no? Pero ya en la práctica, observemos, y me voy muy rápido, estamos comparando con base a una evaluación de impacto económico de desastre, cómo nos golpeó aquí, comparándolo con una inundación en septiembre de 2013 y 2 en junio y en septiembre de 2016 ya con el sistema. Me voy rápido. En ese entonces, en el 2013, fue 1.7 metros de inundación, 1.3 en junio y 1.5 en septiembre. Pero aquí algo muy importante, y nada más me refiero ahorita a esto rápido por el tiempo de recuperación aproximado en días. En ese entonces fue de 10 días el impacto de esta inundación del septiembre de 2013. Pero ya en junio de 2016 con el sistema fue de 3 días. Y en septiembre de 2016 fue de 1.5 días. Es decir, nos ahorramos una semana de recuperación. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos una tortillería que estaba inundada, en 10 días puedes haber perdido tu negocio. Pero con 3 días solamente de haber cerrado, puedes recuperarlo, porque tuviste esa alerta, ¿sí? Lo mismo, fue un impacto de 30 millones de pesos en el 13, en el junio de 2016 de 18 millones, y en septiembre de 2016 de 7 millones de pesos casi. ¿Cuánto tiempo de alertamiento tuvimos? 0 en septiembre de 2013, así como la imagen que veíamos del video de Estados Unidos, de los gringos del sismo. Y en junio de 2016 fueron 25 minutos y en septiembre de 2016 78 minutos. ¿Qué significa eso? Que se va perfeccionando, que se va madurando y que se va reaccionando correctamente. Este resultado y el haber implementado este sistema exitoso en México, ahí en el 2016, pues valió para que se expusiera en la plataforma mundial en 2017 aquí en Cancún para reducción de desastres, pues un concurso de pósters como toda plataforma, como todo evento de este tipo de la plataforma mundial, donde expusimos y efectivamente nos llevamos la mejor aportación en ese entonces para sistemas de múltiple alerta y nos dieron esa mención en este evento y se lo llevó México con estos pósters. Tenemos esa evidencia y tenemos afortunadamente ese privilegio de haber podido, con este trabajo de desarrollo de marco teórico, científico, tecnológico, coordinación y gestión, haber logrado esta oportunidad y orgullosamente tener este primer lugar de aportación a nivel mundial en este evento como mexicanos. Aquí están los pósters y también los tienen de referencia en los documentos que tenemos, y esto nos ha valido para que nos pidan en diferentes lugares del mundo, pues dar esta información como caso de éxito, exponerlo y darlo como una mejor práctica que México exporta a otros países. Hemos dado pláticas de este mismo resultado en lugares como China, en lugares como Alemania, Estados Unidos, Japón, para que efectivamente pues, sea de trascendencia y es orgullosamente mexicano como un resultado ya desarrollado y realizado. Bueno, aquí nosotros lo que vamos a ver es, y al final de esta presentación, vamos a hacer un ejercicio de una evaluación rápida. ¿Por qué me refiero a una evaluación rápida? Porque para poder desarrollar necesitamos mucho más componentes, necesitamos mucho más información y necesitamos una dedicación profunda. Pero sin embargo, podemos ahorita tener un ejercicio de evaluación rápida del desempeño del COVID por los sistemas de alerta temprana aquí en México. ¿Qué es lo que vamos nosotros a ver? Vamos a utilizar esta misma herramienta de evaluación que utilizamos para Iztapalapa, que nos propone la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, y tiene que ver que efectivamente tomamos estos 4 componentes, desarrollamos los perfiles de científicos, profesionistas y expertos para que pudiéramos nosotros tener una información más cercana a una realidad, ¿sí?
para poder tener nosotros este escenario. Se desarrollaron instrumentos cualitativos y cuantitativos de evaluación y al final vamos a presentar el informe de resultado, bueno, o el resultado específico. Entonces tomamos como base esto que nos amplía la estrategia internacional, la Organización Mundial de Meteorología, en mayo de 2017, aquí tenemos los componentes, y vamos a aplicarlo a investigadores expertos y profesionales, como habíamos dicho en un principio, que tengan este pensamiento estratégico, especialistas en gestión integral de riesgo, y que hayan tenido esta experiencia práctica comprobada y que aporten de manera libre y no limitativa del pasado y el presente a la construcción futura de escenarios desde las experiencias y ópticas multidisciplinarias y fundamentalmente desde su perspectiva al haber atendido este tipo de crisis en algún momento de su vida, una, dos o más o varias, para que tengamos una certeza. Hoy se hace esta evaluación rápida con una calificación de 0, 5, 10 de efectividad, es decir, 0 pues no se tiene evidencia o conocimiento, 5 se tiene alguna y 10 pues lo tenemos cumplido, lo tenemos desarrollado, se cuenta con ello. Todo esto tiene que tener un componente fundamental y lo vamos a seguir repitiendo siempre, debe de estar evaluado desde el punto de vista, desde la perspectiva, desde lo vivido, desde lo que percibe y lo que tiene la población, la comunidad. Bueno, los instrumentos, pues aquí se tienen, es una guía muy rápida que se le envió a los expertos para este ejercicio que estamos desarrollando, a estos profesionistas, a estos líderes, a estas autoridades en su momento que desarrollaron estas decisiones nacionales, y se desarrolla efectivamente cada una de las preguntas, y nada más vamos a observar ahorita por obviedad del tiempo, pues estas primeras preguntas, ¿no? Conocimiento del riesgo para el COVID, y fue las preguntas que se le hicieron. Se tiene el atlas de riesgo de las áreas COVID actualizado, se tiene determinados los escenarios con base a este riesgo, se tiene identificada la población expuesta, se tiene un análisis de vulnerabilidad, se tiene la gestión integral de riesgo transversal en las instituciones involucradas en la atención a la pandemia y la comunidad. Estas fueron las preguntas con otras más que se hicieron a estos expertos. Al final, lo que tenemos como resultado de 10 es una calificación de 1.75 de sistemas de alerta temprana para el desempeño del COVID en México, con 1.8 de calificación en conocimiento del riesgo, 1.4 en monitoreo y alerta, en comunicación y difusión de las alertas 2, y en preparación y capacidad de respuesta 1.8 de 10. Entonces, esta es una evaluación rápida de los sistemas de alerta temprana ante el COVID-19 aquí en México. ¿Qué aportaciones tenemos y podemos dar a la academia y efectivamente aquí a la universidad y a las personas que hemos doctorado, que hemos hecho nuestras maestrías también en estos conceptos? Pues debemos de tener marcos teóricos, mejores prácticas referidas y centradas con mejores experiencias. Debemos de tener información de esas organizaciones no gubernamentales oficiales para poder construir efectivamente esto que acabamos de comentar, que digo, por obviedad del tiempo se oye muy rápido, pero lo desarrollamos. Sin embargo, la aportación de estos marcos teóricos, de estas referencias, de estas mejores prácticas, son las que lo construyeron. Termino yo la plática comentando que los sistemas de alerta temprana, como conclusiones, son el mecanismo que vincula los riesgos con una respuesta a la comunidad y a la intervención coordinada y colaborativa con las autoridades para evitar pérdidas de vidas y proteger la propiedad. Los sistemas de alerta temprana son una práctica mundial que promociona Naciones Unidas y que México tiene el compromiso de instrumentar. México está expuesto a diversos peligros que ponen en riesgo su comunidad, su gobernanza, infraestructura crítica y estratégica, así como su economía el día de hoy. México no tiene un sistema de alerta temprana que enfrente la actual crisis derivada del desastre de COVID. No se vislumbra a corto plazo que se tenga, no solamente para la pandemia, sino para cualquier otro tipo de eventualidad de desastre. En el presente ejercicio no se considera el liderazgo, que es el gestor fiable y convincente para que se estructure los sistemas de alerta temprana como una buena práctica, como un instrumento, como una herramienta para mejorar esa capacidad de seguridad humana que se busca en los países. Al final, en la presentación, pues vienen las referencias de esta plática que les dejo con mucho gusto. Es tanto. Gracias. Muchas gracias, maestro Mario Ruiz. Muy interesante tu presentación y sobre todo porque quiero agregar otra idea más que el doctor Edgar Morin, especialista en estos temas de complejidad, nos habla y nos dice que existe una ceguera inteligente en nuestra sociedad.
Esta ceguera inteligente surge del hecho de que cada quien mira el área de especialidad, cada quien mira el pedacito de su territorio, cada quien mira su disciplina, y los problemas son mucho más complejos y por supuesto requieren miradas conjuntas. En vez de reducir complejidad excesivamente, tenemos que mirar complejidad y poder resolverlo. Y los sistemas de alerta temprana, como nos acabas de mostrar, nos muestran desde el monitoreo, la tecnología de comunicaciones, los aspectos sociales, incluso antropológicos y psicológicos para la respuesta y los protocolos tanto de población como de funcionarios públicos. Y bueno, hay otro concepto que yo he impulsado mucho junto con estas ideas que no son mías todas ellas, de la inteligencia de riesgos, la capacidad de comprender el riesgo, de decidir sobre el riesgo, de comunicar riesgo y de reducir daños y pérdidas de manera real y significativa, como lo acabas tú de mostrar. Entonces, los sistemas de alerta temprana engloban esa complejidad, resuelven en gran medida los problemas de la complejidad y nos permiten de manera efectiva hacer gestión real de riesgos de desastre, comprobable incluso con números y con datos, y además una de las alternativas más económicas en tanto logramos reducir exposición y vulnerabilidad estructural. Me parece que es una de las alternativas más rápidas, más eficaces y más económicas. Pero atendiendo a tu historia, Mario, quisiéramos ver cómo es que un ingeniero en comunicaciones y electrónica del Politécnico Nacional terminó siendo un experto en gestión de riesgos y un especialista particularmente en este instrumento que son los sistemas de alerta temprana. Y sobre todo nos interesa para nuestros estudiantes, pero también para los colegas. ¿Qué se necesitó para que Mario pudiera aprender todo lo que necesitas en tu especialidad y al mismo tiempo mirar lo que había fuera de ti, de tu especialidad, de tu técnica, de tu marco teórico, de tu propio objeto de estudio como ingeniero en comunicaciones y electrónica, para poder aportar de manera real y significativa a la gestión de riesgos? ¿Cómo Mario se convirtió en un gestor de riesgos y cómo fue transformando su visión disciplinar a una visión interdisciplinar, transdisciplinar, ya con mecanismos reales de solución de riesgos y pérdidas? Está tu micrófono cerrado, maestro. Aquí en el ámbito de ingeniería, pues claro, pues es un gusto de toda la vida. Desde niño quería ser ingeniero. Salió en comunicaciones electrónica. Y de los primeros trabajos que tuve, pues claro, fue en la rama del cómputo, en laboratorios de soporte, de diseño y desarrollo. Sin embargo, llegó una oportunidad en la vida donde me contratan, que es Servicio Público de Educación Telefónica Locatel, como subdirector de coordinación interinstitucional. Y yo decía, bueno, ¿yo qué tengo que ver ahí? En ese momento es cómo las tecnologías y cómo esa cadena de valor para poder encontrar personas, vehículos, o esto de los batches y las luminarias, podía crearse una información rápida para que la ciudadanía pues tuviera esa resolución de esas demandas o se encontrara a su familiar. Entonces la labor que me dejaron era gestionar ante las instancias que tenían esta información, llámese hospitales, ministerios públicos, ver dónde se encontraba ese familiar. Entonces, crear esa gestión entre instituciones, actualizar la información con las mejores tecnologías para lo más pronto, te da una sensibilidad que va creando un tema que yo le llamo perspectiva, de haber vivido esos casos tan interesantes que humanamente te sensibilizan, de ver una persona que no llega a tu casa, que está desaparecida, bueno, parece es Locatel principalmente, y dar la satisfacción de que en un momento dado, pues la encuentras en un hospital o está detenido o algo, ¿no? E informas en ese momento. Entonces es una satisfacción muy bonita que se complementa con tu profesión, pero poniendo las mejores tecnologías y teniendo esta sensibilidad. Y al final, en transcurso de la vida profesional, pues sigue habiendo estas oportunidades de tener esta aplicación de las tecnologías a un servicio a la población, a un servicio de un trámite, a muchas cosas que nos va dando la profesión. Pero al final, una de las tantas hipótesis que traíamos en el desarrollo
de la tesis de maestría, pues me generó una oportunidad muy grande de hacer investigación acerca de las tecnologías para poder alertar más rápido en el caso de sismos. Eso nos genera una tesis muy interesante a nivel de maestría y una vez más a compenetrarte a que no solamente sirve para eso, sirve para múltiples riesgos y empezar a averiguar cuáles son esos centros de monitoreo oficiales, qué tipo de tecnología tienen, qué tanta fiabilidad, qué tanta oportunidad tenemos de esos sistemas para que nosotros podamos tenerlos y podamos hacerlos llegar a la comunidad. Entonces, en muchas ocasiones, en la parte del desarrollo profesional, pues nos ha puesto a prueba cómo tecnológicamente podemos desarrollar una tecnología que deje por atrás una angustia, que dé una certidumbre o que salve una vida, ¿no? El día de hoy, esta tecnología ha desarrollado una perspectiva en la vida personal de alta sensibilidad. No puede haber desarrollos tecnológicos, no puede haber un procedimiento que no tenga el mejor esfuerzo de cada uno de sus componentes para que podamos tener este tipo de soluciones. Entonces, el día de hoy, pues a nivel de maestría desarrollamos esto ya hace más de década y media, y me da la oportunidad de que en el primer doctorado que hice, era orientado a una parte de tecnologías, pero desarrollado a las organizaciones. Y efectivamente el tema de investigación doctoral, pues era cuáles eran esas características de un líder en un centro de alerta de desastres. Entonces esto me da más perspectiva, me da más información, esto ya tiene más de 10 años, y este último doctorado, que es el de gestión de riesgos y con grandes profesores que tuvimos, como el doctor Padilla, como el doctor Luis Miguel y muchos más, nos dan esa configuración final donde nos permite inclusive tener esto que tú comentas de inteligencia del riesgo, pero más allá de eso también, que es el tema de tesis doctoral que ya terminamos, pero que no hemos expuesto, que es la prospección estratégica anticipada ante riesgos de desastre. Entonces, estas técnicas fundamentadas en los marcos teóricos, pero más allá de eso, Luis Eduardo, es de que cada una de estas cosas que estoy comentando, de ideas, de estudios, de investigación, afortunadamente y gracias a Dios, la vida nos ha dado la oportunidad de ponerlo en práctica, de ver resultados, de estar en la operación y de efectivamente, como mostraba hace rato, de exponerlo en lugares a nivel internacional, de como un resultado real en una operación, en un desastre. Y afortunadamente he tenido el privilegio de estar con personas que toman decisiones en estos momentos críticos y procurar darles un apoyo en el conocimiento de las tecnologías y cómo mejorar esto en cada una de esas etapas que es del desastre. Entonces, eso me ha dado hoy una formación y una alta perspectiva y sensibilidad al desarrollar estas soluciones y meterme en esta parte que comentamos, de exponer, de comentar en estos espacios oficiales, en estos espacios científicos especializados, pues toda esa experiencia como una difusión a la comunidad, como yo creo que debe de ser. En este caso, maestro, también yo me gustaría mucho platicarle, pensando que hay muchos de nuestros estudiantes, ahí están nuestros estudiantes, nosotros somos académicos y estamos esperando poder entregarle a la sociedad lo mejor de los gestores del riesgo. Para usted, ¿qué les diría a ellos? ¿Cuál considera que son los 3 pilares que deben desarrollar los futuros gestores del riesgo, de acuerdo a todos sus conocimientos? ¿Cuál cree que sean los 3 pilares de la gestión del riesgo? Sí, aquí es una pregunta muy, muy importante. Afortunadamente fueron casi 15 años de dar clase en la maestría en Ciencias Aéreas Cibertrónica en la Universidad de La Salle, y en la materia que daba era efectivamente cómo trasladar el conocimiento de estos maestros en cibernética a algo. Debe tener un fin. Entonces, el fin que yo le sugiero a todos los compañeros que están estudiando a nivel de licenciatura, maestría, doctorado, es de que la Ciudad de México, por ejemplo, en este caso, es un laboratorio muy grande, y que nosotros identifiquemos, en nuestros casos de hipótesis, resolver un tema de los múltiples que tenemos nosotros. Entonces, eso nos da una oportunidad, estoy diciendo yo, una ciencia ya aplicativa, claro que está la ciencia que nos puede desarrollar para resultados a 15, 20 años, que es completamente válida y que es necesaria, pero yo lo que busco es una practicidad del conocimiento, de que nosotros nos enfoquemos y orientemos nuestros casos de estudio, nuestras investigaciones y desarrollos a soluciones prácticas,
Algo y un segundo componente también muy importante a nosotros como académicos, como investigadores, es que no necesariamente todo tiene que rendir un resultado fehaciente. La misma ciencia, el mismo conocimiento se va perfeccionando, se va desarrollando y vamos aprendiendo más y desarrollando mejores cosas. Entonces, no tengamos miedo a poner nuestro conocimiento en una metodología, en una tesis de maestría, de licenciatura, y exponernos a la crítica y exponernos a los mejores para que no tengamos esa frustración de que nos dijo fulanito, fulanita que estaba mal. Tenemos y debemos de tener esa fortaleza, la frustración de seguir desarrollando cosas para poder lograr lo que uno tiene el día de hoy. ¿Cuántas veces nos han dicho que estamos mal? ¿Cuántas veces nos han dicho que no va a funcionar? Muchas. Entonces, un tema de la frustración a esto que desarrollamos en un tema tan delicado que el día de hoy es la seguridad humana, en este caso la gestión de riesgo, protección civil, pues pasa mucho por ese tamiz. Hoy en México, pues tenemos, como dice Luis Eduardo, mucha inteligencia en muchos lados, pero también tenemos algo de sordera al no querer escuchar a estos expertos que pueden aportar a lo que el día de hoy puede generar gran beneficio a la sociedad. Y en ¿quieres tú, Luis Eduardo, o sigo? Adelante, doctor, adelante. Bueno, entonces, a ver, el primer pilar es, por supuesto, que volver lo teórico, llegar a la población. El segundo, podernos exponer e investigar. Ahorita es sumamente importante hacer esta investigación. Y el tercero, que encontremos los canales para ser escuchados. Y creo que esta es una sumamente importante. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos viendo nuestro programa de estudios. ¿Cuál cree que deberían ser las 3 materias o los temas que deberíamos de meter en un programa de estudios que cualquier gestor de riesgos debe de llevar? Mira, fundamentalmente la experiencia que he vivido hasta el día de hoy, debemos de ser altamente gestores, debemos de desarrollar un tema de liderazgo en este componente, en este tejido que es la gestión de riesgos. El liderazgo me tiene que dar una credibilidad para que yo pueda sumar estos componentes en lo particular de los temas de alerta temprana o de todos los componentes de la gestión de riesgo para dar un resultado. Entonces, este liderazgo tiene que ver con esta resistencia a la frustración, tiene que ver con un convencimiento a autoridades, con un convencimiento a científicos, a tecnólogos, para que se alineen las cosas en resultados de la gestión de riesgos. Hoy tenemos mucha información, tenemos grandes centros de monitoreo de riesgos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en universidades de los estados, por supuesto, pero que tenemos que vincularlos efectivamente a resultados. Un resultado concreto, como comenta Luis Eduardo, son los sistemas de alerta temprana, que no tiene que ver con que construyamos edificios nuevos o ciudades nuevas, es alertar a la población de una manera oportuna con una información y un monitoreo que nos dé esa oportunidad. Entonces, el día de hoy, el encontrar como gestor, el encontrar como líder y vincular a esos actores que son personas al final, a que se desarrollen soluciones muy particulares, es un elemento para mí fundamental en la gestión de riesgos. Somos coordinadores, somos las personas que nosotros damos y debemos de dar esa perspectiva de qué puede suceder si no tenemos esto en diferentes órdenes de gobierno y en diferentes comunidades. Yo creo que la suma de las voluntades dirigida y guiada por un líder, en este caso un especialista en gestión de riesgo, nos va a dar un resultado muy bueno. El día de hoy, invertir en los sistemas de alerta temprana, en el ejemplo que dábamos hace rato, en la primera inundación que nos ahorró cerca de 14 millones de pesos, puedo decir yo que eso fue lo que costó implementar, instalar el sistema de alerta temprana en Iztapalapa. Es decir, en el primer evento se pagó todo, en el segundo ya se tuvo mucha ganancia y solamente para un fenómeno. Si es para múltiples fenómenos, sumemos cuánto en pérdidas y daños nos estaríamos salvando. Esto que usted nos comenta es sumamente importante porque lo que nos llevaría es precisamente a la idea de alertar y comunicar a la población que en la próxima pandemia. Creo que esto que nos acaba de comentar es fundamental porque ya no es la pregunta si va a suceder la próxima pandemia, sino cuándo. Entonces creo que esto ha sido sumamente importante. Bueno, Luis Eduardo, creo que tenemos preguntas y del público. Bueno, David Albores, un saludo hasta Quintana Roo. Bueno, todos nosotros sabemos que en cuestión de riesgo de desastre existe un conjunto de colectivos
que han sido vulnerabilizados, a los cuales se les colocan a veces barreras físicas o también barreras por discriminación, el color de su piel o su lengua. Y nos dice David Albores, ¿cómo poder hacer efectivos los beneficios de un sistema de alerta temprana a personas con discapacidades y a personas con lenguas nativas? Y bueno, agregando aquí otro comentario que tenemos, a sitios lejanos. A veces las personas con discapacidad no están lejanas físicamente, pero sí tienen barreras que las alejan. Y por otro lado, muchas de las comunidades étnicas indígenas, pues también se ubican en sitios lejanos donde a veces pues no tenemos toda la conectividad que quisiéramos. ¿Qué has sabido de esto y cómo han resuelto estos problemas, Mario, en algunos lugares? Bueno, te voy a platicar de las anécdotas. Una de ellas, bueno, varias. Una vez que expuse para Naciones Unidas en Italia, para los especialistas en sistemas de alerta temprana mundiales, pues ya sabes, ¿no? Se forman para preguntar. Entonces yo preguntaba de qué país eran, ¿no? Pues unos eran de Finlandia, otros de Canadá, otros de Singapur, otros de Camboya, en fin. Entonces yo daba dos respuestas, Luis Eduardo. Una para los países más desarrollados y otra para los que no tenemos esa fortuna, ¿no? Entonces, a los países desarrollados, claro, pues tienes tú los sistemas de comunicación 4G, 5G y tienes una capacidad enorme para difundir las alertas y le llegan pues a la mayoría de esas comunidades ese tipo de información, ese tipo de mensajes. Y les daba la receta cara, ¿no? Pero a los compañeros que no tienen esa oportunidad, existen sistemas de comunicación y notificación de riesgos relativamente baratos. Baratos, comento, porque me refiero específicamente a estos sistemas en VHF. Porque si tú pones un transmisor como marca Canadá y Estados Unidos el día de hoy como norma nacional de sistemas de alerta de emergencias, pones un transmisor en VHF que te llega, según dice la norma, a 60 kilómetros a la redonda. Y solamente pones dispositivos que reciben la señal y la mandas tú a 1 kilómetro a la redonda. Es decir, son sistemas, este tipo de comunicaciones en VHF, que es lo que se utilizan en sistemas comunitarios como en Chiapas, donde la radiofrecuencia es bien noble y llega a la mayoría de la comunidad. Yo te puedo decir que el día de hoy, tecnológicamente, se puede resolver este tema de llegar con comunicaciones a esta población. Algo importante y que también deben observar los compañeros que estamos estudiando en la academia es de que las mejores prácticas tienen que ver con las personas que tienen estas vulnerabilidades. Entonces, ¿cómo le hago llegar yo a una persona que no oye, que no ve? Entonces, esto viene también en estas mejores prácticas y la tecnología desarrollada para esto tiene ese fin también. Por eso decimos y por eso digo que científicos, tecnólogos, autoridades deben de centrarse en la comunidad de la población. Si yo le voy a hacer llegar a una parte rural un alertamiento, debe ser con sistemas acorde a ese tipo de territorio, a ese tipo de lugar donde a veces no llega el celular y muchas veces no llega. Hoy, si nosotros observamos, por eso este tipo de tecnologías para alertar, deben de tener estudios. Si nosotros observamos las páginas de Telcel el día de hoy, cómo el celular llega, vamos a ver que hay mucho claroscuro, hay más claroscuro que verde en el país. Y veamos dónde sí hay y dónde no hay. Entonces, si vamos a poner sistemas de alerta temprana, tienen que ser enfocados y como punto toral la comunidad y las capacidades de comunicación de las regiones. Y sí se puede llegar, sí, solo sí, con un componente fundamental que es la voluntad de la autoridad en quererlo hacer. Muchas gracias, Mario. Tenemos también de José Jauregui, de la UACM, nos plantea que es importante este enfoque sistémico para mirar el riesgo y también la gestión transversal para poder reducirlo. Y su comentario es que esto aplica no solamente a sistemas de alerta temprana, sino que podría aplicarse para crear una cultura de reducción de riesgos. Así es, porque al final son temas doctrinales que yo le llamo, ¿no? Entonces, el tener, y más en esta parte de gestión de riesgo, es el convencer a estos actores que son estos multidisciplinarios, transversales, que actúan. Entonces, para poder nosotros determinar esto es un análisis efectivamente de esas personas, de esos individuos, de esas instituciones que colaboran en estos procedimientos, protocolos que se tienen que desarrollar para cada una de las etapas, para cada uno de los proyectos de la gestión de riesgos.
Entonces, claro, por supuesto, hoy la gestión de riesgos, y como bien nos enseñaron y con mucha perspectiva en el doctorado, tiene que ver con nuestros patrimonios culturales y naturales. ¿Quién el día de hoy se ha pues, bueno, tenemos que desarrollar y debemos de fortalecer que estos bienes culturales y naturales debemos de conservarlos? El día de hoy es una muestra de ello, como la pandemia, que es una gran oportunidad y análisis forense de muchas cosas y cambio de perspectiva para que nosotros podamos tener esa sensibilidad. Hoy México y el mundo, con esto que comentábamos del 10% afectado, tiene otra perspectiva de la vida, tiene otra sensibilidad de la vida. Bueno, hay actores que no necesariamente lo manifiestan o lo pueden tener, pero hoy la gran mayoría que hemos tenido, que nos ha dado este virus o que hemos visto sus secuelas, tanto sociales, pérdidas de familiares, nos da una sensibilidad. Hoy tenemos una forma de ver la vida diferente que se aplica hoy, y como comenta la doctora, este es el día de hoy. ¿Cuándo viene? Tenemos que estar preparados para el siguiente que viene, pero también para cualquier otro tipo de desastre, cualquier otro tipo de riesgo. Y claro, donde estemos, siempre hay riesgo. El tema es encontrar a esas personas que tengan esta sensibilidad para poder hacer un tema transformacional y construir acerca de toda la gestión de riesgos. Así es. Bueno, tienes aquí un saludo muy afectuoso del comandante Héctor Elorriaga Mejía, nuestro gran amigo. Y bueno, hay bastantes comentarios. Y por otro lado, bueno, mencionar que el día de hoy tenemos colegas de Chile, Colombia, Argentina, Venezuela, Guatemala y Honduras. Y por supuesto México, prácticamente de todas las entidades de la República Mexicana, es lo que me están mandando de datos. Y pues agradecerte mucho, Mario, todo este esfuerzo que has hecho en construir, como lo dices muy bien, soluciones que sean prácticas, que sean ejecutables y que puedan dar resultados efectivos, porque como comenzó esta charla, esta idea de que tenemos muchos rinocerontes grises enfrente y que nadie los enfrenta y que nadie los es capaz de ver, es tan grande el rinoceronte que nadie es capaz de verlo, que de repente vemos muchas acciones que parece que son de gestión de riesgos, pero no sistematizadas, medibles, incluso evaluables como lo que tú nos has presentado. Entonces, queremos agradecerte mucho, Mario, el que nos hayas compartido estas ideas y sobre todo, pues no sé cuál es tu panorama para los próximos años, nos quedan unos minutos. ¿Cuál es tu panorama para los próximos años? Hablaste de prospectiva y sabemos que has estudiado mucho el tema también de inteligencia prospectiva, inteligencia anticipativa. En cuanto a los riesgos, ¿y cuál es la necesidad o por dónde crees que debamos actuar como sociedad para que de manera práctica, como tú lo acabas de decir, podamos reducir de manera significativa daños y pérdidas? Pues mira, el día de hoy la comunidad académica, científica, el día de hoy hay doctorantes, hay compañeros que están haciendo la maestría, la licenciatura, que debemos de tener este gran bloque de conocimiento para transmitirlo a las autoridades. Hoy, repito, la pandemia nos da una lección en la vida que nos debe de permitir de que en las políticas públicas de los gobiernos de los países se desarrollen mejores oportunidades a través de mecanismos de monitoreo, a través de procedimientos, a través de protocolos y mucha sensibilidad. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad con esto, Luis Eduardo. Yo creo que esta política pública debe de ser exigida por la misma comunidad. Estos documentos, uno de los que tiene ahí de referencia, comenta que pudo haberse evitado miles de muertes en México, habiendo tenido estos mecanismos que estamos hablando para poder prevenir. Entonces, yo creo que el día de hoy hay una sensibilidad, necesitamos ser gestores de la gestión de riesgo para que tengamos y vibremos y hagamos vibrar a todas esas personas para que tomen decisiones, los tomadores de decisiones, autoridades, líderes, para que sea una exigencia y lo exija la comunidad, lo exija el pueblo y efectivamente resuene la autoridad en esa sensibilidad para que se vaya construyendo. Hoy todavía no visualizo esa concatenación de dos escenarios, exigencia comunitaria con una sensibilidad en política pública para que después de la pandemia se haga algo. No lo veo a corto plazo, como lo comentaba en mis conclusiones, pero sí debemos de seguir trabajando y aprovechar ahorita con esas oportunidades que nos da el país para poderlo construir. Gracias. Para terminar, Mario, José Luis Jauregui
nos comparte una cita de Alberto Einstein que nos dice que si no lo puedes explicar con simplicidad, es que no lo entiendes bien. Y dice, te felicita por tu excelente ponencia, y yo lo diría más bien en términos mexicanos: al que es dragón se le ve en la forma en la que agarra el taco. Muchas gracias, maestro. De verdad, esa sencillez con la cual nos has explicado todos estos aspectos tan complejos, pues tienes muchas felicitaciones. Tenemos a nuestro querido amigo Juan Torres, que siempre está presente desde la alcaldía Coyoacán. María Alejandra te dice muchas gracias, desde Atizapán de Zaragoza, donde se vive y se goza, de Calvillo, Aguascalientes. Bueno, podríamos seguir saludando a todos los amigos. Muchas gracias, Mario, y sobre todo por esa sencillez con la cual nos has explicado un tema que es una forma de reducir complejidad y volverlo práctico. Te lo agradecemos mucho, y bueno, pues con esto nos despedimos de todo este conjunto de colegas que han colaborado en este gran esfuerzo, y repito nuevamente, agradecidísimos con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM. En este caso, bueno, pues gracias al Instituto de Investigaciones de Alertas y Riesgos, no solamente por su colaboración, aquí está Alfredo, sino por compartirnos estos estudios y estos conocimientos que han desarrollado a través del maestro Mario Ruiz. Por supuesto, está detrás de todo esto el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, y Arise México, esta alianza del sector privado para sociedades resilientes ante desastres. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde, provecho a todas y a todos, y nuevamente muchas gracias, Mario, muchas gracias, doctora Laura. Por aquí también está el doctor Hugo Rodríguez, nos acompaña también entre el grupo de panelistas, el ingeniero Fernando Alcántar y el ingeniero Gilberto Suárez, el ingeniero Joaquín Ruiz, que no los vemos, a la licenciada Yasmín Hernández. De repente no los vemos todo el tiempo, pero ahí están. Gracias a ellos, pues todo esto funciona, y parece que funciona muy bien. Muchas gracias a todas, a todos. Bonita tarde y provecho a todas y a todos. Gracias, Mario. Que Dios te bendiga, y nos vemos pronto a todas y a todos. Gracias.